Primero que todo, gracias por entrar al video. Esta vez traigo una historia que te va a atrapar desde el primer segundo. Así que desde ya deja tu like, comenta y suscríbete si aún no lo has hecho. En una realidad que se negaba a comprender y a menudo propiciaba la negación, el rey demonio no tuvo más remedio que ignorar la verdad que se alzaba ante él, quedando atónito por la incapacidad de sus llamas negras de las que tanto se había jactado para siquiera arañar a los héroes. Preguntándose amargamente cómo la hoja del héroe había logrado atravesar sus duras escamas y alojarse en las profundidades de su corazón, no podía comprender lo que sucedía, pues se veía superior a todos. Él, que ingresó a la Academia del Rey Demonio en la cima y se graduó como el estudiante ejemplar, se había dedicado a estudiar el estándar del Rey Demonio, esa teoría fundamental establecida por el primer emperador, con una profundidad y sinceridad que superaban a cualquiera. Aplicó las reglas al pie de la letra, construyendo la torre y secuestrando princesas como lo exigía el estándar, luego alimentando a los héroes que venían a rescatarlas, creyendo que su ira y dolor eran el festín supremo para un rey demonio y que matarlos prematuramente era un desperdicio. Los estándares le enseñaron a engordarlos antes de devorarlos, pues cuanto más fuerte fuera el héroe, más deliciosa sería la comida. Y siguió este enfoque con absoluta devoción, creyendo que la dominación mundial era solo cuestión de tiempo, y después de absorber las emociones de ira y dolor de incontables seres, se convirtió en un rey demonio sin igual en poder. Así, tirado en la tierra, cubierto de sangre, gritó, cuestionando la razón de su final de esta manera humillante, sus ojos llenos de confusión y shock ante esta derrota ilógica. El héroe lo miró con asco, describiéndolo a él y al resto de los demonios como basura idéntica, explicando sarcásticamente que los demonios preparan la situación para sí mismos y, sin embargo, siempre parecen sorprendidos por el resultado, una cuestión para la que no encuentra explicación. Y cuando el rey demonio denunció su discurso, el héroe le reveló que su secuestro de la famosa princesa era meramente una señal reconocida para iniciar la actividad del rey demonio y una invitación a detenerlo. El héroe se burló de la estupidez de la idea de matar al rey humano, explicando que hacerlo sumiría al reino en el caos, pues si el rey fuera secuestrado, aquellos codiciosos del trono comenzarían una guerra civil, y por lo tanto la ira humana no se dirigiría hacia el rey demonio, lo que significaría que no evolucionaría ni aumentaría su fuerza, lo que contradice las enseñanzas del estándar que él santifica. El héroe añadió, burlón y agradecido al mismo tiempo, que si los héroes no van a los demonios en la torre, los demonios envían monstruos a las aldeas, lo que ayuda a los héroes a entrenar seriamente, pero se vuelve mucho mejor al llegar a la torre, pues el primer piso siempre está lleno de los débiles, lo que lo convierte en un lugar ideal para subir de nivel y refinar las habilidades actuales. El rey demonio recordó con pesar cómo se había cuidado de no matar a los héroes a mitad de camino para cosechar más energía, creyendo que esto era lo que el estándar le dictaba. El héroe sacó su espada del cuerpo del rey demonio y el rey demonio gritó por la intensidad del dolor, y aquí el héroe lo confrontó con la dura verdad. Cuando la torre se vuelve vieja y aburrida, simplemente matan al rey demonio para que aparezca un nuevo rey con una nueva torre, pues todo el lugar no es más que un coto de caza diseñado específicamente para héroes. La risa de los otros héroes se elevó mientras se burlaban de él, agradeciéndole por ayudarlos a subir de nivel, describiéndolo sarcásticamente no solo como un rey demonio, sino como el padrino que los nutrió. Los héroes se pararon sobre el cuerpo de su agotado oponente, expresando groseramente su satisfacción con el abundante botín y agradeciéndole sarcásticamente por proporcionar el mejor lugar para aumentar sus niveles y entrenar duro. El rey demonio repitió la palabra padrino en voz baja, sin creer el shock que recibió al saber que su gran torre era para ellos nada más que un campo de entrenamiento para recolectar puntos. Y a pesar de que el héroe admitió la dureza de su oponente y que muchos héroes habían encontrado su perdición, minimizó esos sacrificios, considerando con indiferencia que solo contribuyeron a aumentar su fama personal mientras el héroe se despedía de él despectivamente en preparación para matarlo. La ira del rey demonio se encendió por la burla y el insulto a los que fue sometido, preguntándose con una sensación de ardor sobre la inutilidad del estándar del rey demonio si este era el final. Se negó a rendirse a la muerte en vano de esta manera humillante, así que gritó con todas sus fuerzas, declarándose el rey demonio, mientras una inmensa energía comenzaba a acumularse a su alrededor.
Pero antes de que pudiera hacer algo, el héroe le cortó la cabeza y en los últimos momentos de su vida vio a los otros héroes riendo y burlándose de él, amenazándolos a través de su mirada aguda de que pagarían caro por insultarlo, y juró un voto definitivo de esa venganza. Pero el héroe se paró a su lado, advirtiendo a sus compañeros que no dañaran la cabeza debido a su codicioso deseo de apoderarse de los cuernos. El héroe notó de repente extrañas chispas que emanaban del cuerpo que yacía ante él, mientras el rey demonio decidía en esos momentos sacrificar la última gota de su vida para lograr su objetivo. El héroe se dio cuenta demasiado tarde de que algo peligroso estaba a punto de suceder. El héroe gritó, ordenando a sus compañeros que huyeran inmediatamente. Una energía aterradora explotó del cuerpo del rey demonio, provocando un auge masivo, y todo se desvaneció en medio de una gran explosión y los gritos de pánico de los héroes. En los momentos finales del rey demonio se dio cuenta amargamente de que el estándar era completamente erróneo y que los héroes lo usaban para burlarse de ellos. Deseó tener una oportunidad más para ignorar ese estándar e incluso dárselo de comer a los goblins en venganza por lo sucedido. Una voz llamando el nombre Vergedeyas atravesó la quietud de la oscuridad, haciendo que se despertara y abriera los ojos de repente. Miró a su alrededor con extrema confusión, tratando de comprender lo que sucedía y preguntándose con asombro si todavía estaba vivo. Voces se alzaron, instándolo a avanzar rápidamente al podio, para darse cuenta de que el nombre que se estaba llamando le pertenecía. Vergedeyas estaba en shock por lo que estaba sucediendo. Mientras otra persona lo instaba a subir al podio, el director de la academia lo interrumpió, regañándolo por su distracción en su día de graduación siendo el estudiante genio. Y cuando sus ojos se posaron en la insignia roja, el símbolo de haber completado la Academia del Rey Demonio, se dio cuenta de que había regresado en el tiempo 15 años al pasado, específicamente a la ceremonia de graduación. Mientras se les pedía a los graduados que subieran al podio, se dio cuenta, a pesar de su ignorancia sobre la razón de su regreso, de que esta era su oportunidad de oro. Uno de los profesores le pidió que se preparara como el mejor estudiante, Vergedeyas, para tomar el juramento en nombre de los nuevos reyes demonios. Las leyes brillantes se alzaron ante Vergedeyas, recordándole el estándar del rey demonio, que exige construir una torre dentro del dominio, secuestrar a un príncipe o princesa, desempeñar el papel de mente maestra, causando caos y dejando pistas, alimentar a los héroes para cosechar energía de ellos y, finalmente, llenar los pisos inferiores con monstruos débiles para aumentar la dificultad gradualmente. Los miró con asco, pues esos estándares que antes había memorizado de memoria hasta que le daban náuseas y a los que dedicó toda su vida a adherirse a sus principios con extrema precisión, eran, a sus ojos ahora, nada más que la basura que lo llevó a su perdición y lo convirtió en un mero títere manipulado por héroes. Mientras estaba en medio de la ceremonia de graduación, se preguntó cuál era el sentido de jurar ante todo seguir estas reglas por el resto de su vida sabiendo su resultado catastrófico. Sintió una rabia abrumadora ante la sola idea de que le pidieran seguir esas leyes de nuevo. Su silencio no duró mucho, ya que el oficial lo llamó pidiéndole que avanzara para recitar el gran estándar como el mejor de su clase. Pero Verge interrumpió las expectativas con su sorprendente y cortante respuesta cuando anunció su rechazo total. Un estado de confusión y asombro prevaleció entre sus compañeros graduados, que no comprendían lo que estaba sucediendo. No se detuvo en negarse, sino que gritó, declarando que no podía jurar un juramento tan ridículo, describiendo seguir el estándar como el acto más estúpido y degenerado que se podía hacer, y confirmó en voz alta ante todos que esas leyes no son más que basura, lo que aumentó la intensidad de la situación. El shock y el horror dominaron los rostros de los demonios y estudiantes presentes ante esta audacia sin precedentes. Ese fue el momento decisivo en que el mayor logro académico se convirtió en lo que describieron como el loco del siglo. El archiduque arcano Blarinth golpeó su mano con furia, amenazándolo con la ejecución inmediata en el acto por su audacia de insultar los sagrados estándares del rey demonio, pero reconsideró intentando contener la situación, por lo que decidió concederle una última oportunidad, dado su ejemplar comportamiento pasado y su innegable inmenso talento. Le dio a elegir entre retractarse de sus imprudentes palabras y disculparse ante el mundo demoníaco en general, o enfrentar el castigo de ser asignado a la región de Arein. El salón bullía de susurros ansiosos sobre Arein, esa dimensión que es considerada un cementerio para los reyes demonio y una sentencia de muerte segura, donde mueren allí por docenas.
Algunos se preguntaron con enojo por qué a un criminal como él se le concedía otra oportunidad en lugar de matarlo, considerando que una disculpa no era suficiente. El archiduque le advirtió en un tono severo que Arryn es la peor región, donde innumerables reyes demonio perdieron la vida, pero el prota lo interrumpió con frialdad y desafío, pidiendo ser enviado allí inmediatamente. Anunció su determinación de ir para demostrar que los estándares de los reyes demonio que ellos santifican son solo tonterías, lo que dejó al archiduque en completo asombro. El archiduque perdió la paciencia y gritó, regañando a Verge, describiéndolo como un caso perdido, y emitió una orden inmediata para trasladarlo a Arryn como su zona de despliegue. Decidió despojarlo de cualquier privilegio que usualmente se concede a los mejores reyes demonio y lo privó de cualquier demonio que lo acompañara. La puerta se abrió para engullirlo, con una estricta orden que le prohibía regresar al mundo demoníaco hasta que se completara la conquista. Mientras caía por el portal, aceptó su destino, considerándolo un resultado esperado del caos que había causado. En esos momentos se dio cuenta de que Arryn es el lugar donde residen los héroes que lo mataron en su vida anterior. Recordó que, incluso antes de retroceder en el tiempo, él mismo había elegido Arryn en su primera vida por arrogancia y la creencia de que el más fuerte debía conquistar la mayor dificultad. Se admitió a sí mismo que la arrogancia fue lo que le costó la vida anteriormente, porque la abundancia de héroes allí explotó su ciega adhesión a los estándares. Finalmente aterrizó sano y salvo, extendiendo sus alas en medio de las nieves de las montañas Ergest en el continente del norte, listo para comenzar su nuevo viaje. Verge resolvió esta vez no permitir que se repitiera lo que sucedió anteriormente, decidiendo que él sería quien explotaría los estándares de los héroes para su beneficio en lugar de ser su víctima. Los acontecimientos regresan a antes del inicio de la ceremonia de graduación. Gordon Dirrik se estaba preparando con sumo cuidado, arreglando su aspecto como el primer y mejor graduado de la Academia Demoníaca. De acuerdo con las regulaciones del mundo demoníaco, la academia entrena a los demonios para servir a los reyes, de modo que el demonio superior sea asignado para servir al rey demonio superior. Este privilegio despertó la envidia y los celos de otros graduados que quedaron en segundo y tercer lugar, deseando haber ejercido más esfuerzo para obtener el honor de servir a Verge. Gordon veía que todos los reyes demonio eran geniales, pero creía firmemente que nadie igualaba a Verge en grandeza. Lo veía como un milagro que aparecía una vez en un milenio, un descendiente de dragones demoníacos cuya mención la historia inmortalizaría, considerando que graduarse en el mismo año que él era una bendición enorme. Su imaginación se disparó, visualizando que juntos podrían conquistar cualquier dimensión, imaginando una enorme estatua uniéndolos como un gran rey y su leal asistente. Resolvió con intenso entusiasmo grabar su propio nombre también en las gloriosas páginas de la historia del mundo demoníaco, pero esos sueños color de rosa colisionaron con una realidad impactante cuando recordó el momento en que Verge gritó, describiendo los estándares como basura. Gordon fue golpeado por un shock abrumador que destrozó su perspectiva, sin poder creer que su ídolo despreciara los estándares sagrados. Su imagen mental quedó completamente destruida, en medio de un asombro y horror extremos ante las palabras de su rey. La escena se trasladó a la profunda región de las montañas Ergest, en el continente del norte, donde Gordon llegó cargando pesadas bolsas en medio de la nieve. En él aparecieron signos de confusión y desesperación mientras se preguntaba por qué había sucedido todo esto. Verge se sorprendió al verlo allí, pues le habían dicho anteriormente que ningún demonio lo acompañaría y sin embargo uno fue enviado al final. Cuando miró de cerca lo reconoció y le dio la bienvenida. Gordon comenzó preguntándole mientras se derrumbaba por la razón de haber hecho ese acto imprudente, pero Verge fingió no entender preguntando a qué se refería. Gordon explotó de ira, recordándole su insulto a los estándares delante de todos y que esto causó su exilio a la mortal región de Arryn, seguro de que moriría por su culpa. Verge intentó calmarlo, bromeando con que se arrancaría los pelos por la preocupación extrema, a lo que Gordon respondió gritando que su cabello no era el problema ahora. En esos momentos, Verge comparó el estado actual de su asistente con lo que era antes de retroceder en el tiempo, donde se caracterizaba por la confianza y la calma. Recordó cuando Gordon solía animarlo, confirmando que juntos podrían superar las dificultades, e incluso afirmó que no se habría sentido entusiasmado si la misión no hubiera sido en Arryn. Verge se dio cuenta de que el estado de pánico que afectaba a Gordon estaba justificado, dada la diferencia de circunstancias, y decidió no contarle la verdad de su viaje en el tiempo para que no lo creyera loco.
Después de recuperar el aliento con dificultad, Gordon se disculpó por su anterior colapso y decidió comprometerse con su deber dada la realidad. Pronto volvió a aferrarse a los estándares, recordando que la primera regla requiere construir una torre, pero enfatizó que no debía estar oculta o en un ambiente muy duro para que los héroes pudieran encontrarla. Señaló con preocupación que su ubicación actual está rodeada de imponentes montañas y poderosos monstruos, lo que la hace peligrosa e imposible de alcanzar para los humanos, sugiriendo trasladarse a otro lugar. Verge rechazó la propuesta firmemente, anunciando su decisión de construir la torre en ese lugar específico. Sacó la semilla de la torre y la plantó en el suelo helado, explicando que necesitaba la sangre de un rey demonio para crecer. Gordon fue nuevamente golpeado por el pánico, acusándolo de violar los estándares y tirar el orgullo del rey demonio al viento, a lo que Verge respondió con frialdad que nunca juró seguir esas leyes. En el fondo, Verge entendió el disgusto de su asistente, dándose cuenta de la dificultad para un demonio de negar una doctrina grabada profundamente en sus huesos. Verge se justificó a sí mismo la dificultad de rechazar los estándares, considerando que a menos que uno experimente la muerte o algo igualmente drástico, no puede negarlos porque son parte de su composición como demonios. Se cortó la mano bruscamente, dirigiendo su discurso a Gordon para que escuchara bien, enfatizando que los estándares del rey demonio son solo basura, mencionando específicamente su región actual, Arein. Su sangre fluyó sobre la semilla de la torre para activarla, y la semilla respondió inmediatamente, liberando un rayo de luz roja y creando un círculo mágico frente a ellos. Verge explicó que la razón se debe a que Arein estaba rotada de héroes más allá de toda descripción. Mientras la torre realizaba el proceso de identificación con su usuario, Verge Deyas, del clan del dragón demoníaco de la llama negra, la torre comenzaba a aparecer realmente. Verge le reveló a su seguidor la amarga verdad de que los humanos, después de destruir innumerables torres, se dieron cuenta de cómo funcionaban y utilizaron los estándares del rey demonio como un arma contra ellos, lo que explica la muerte constante de reyes en esta región. Ante el asombro de Gordon, Verge se burló diciendo que deberían llamarse estándares de héroe porque ya no sirven a los demonios. La invocación de la imponente torre en medio de la nieve se completó y los dos se pararon frente a ella, contemplando su inmensidad. Verge invitó a su asistente a entrar, solo para encontrar el primer piso completamente vacío. Gordon notó con pesar que una torre normal debería contener estructuras complejas y monstruos, pero esta torre está vacía y sin ninguna característica, como si estuviera diseñada para un rey demonio despojado de privilegios. La situación continuó hasta el quinto piso, donde estaba la habitación del rey, que también estaba vacía. Gordon aceptó la realidad con respecto a la torre, que ya estaba construida, pero insistió en la necesidad de seguir al menos la segunda regla de los estándares. Le recordó a Verge esa regla, que obliga a secuestrar a un príncipe o princesa, prefiriendo que estén cerca del trono para asegurar la obtención de mayor energía demoníaca. Pidió permiso para ofrecer un consejo, por lo que el rey accedió. Luego mostró un mapa, señalando que el reino de Korsen es el más cercano a las montañas Ergest. Sugirió con entusiasmo secuestrar a la princesa con el rango y sucesión más altos para absorber la ira y el dolor del reino y crecer rápidamente. Verge lo interrumpió, aceptando la idea del secuestro a pesar de anticipar las dudas de Gordon, pero indicó la presencia de una princesa específica a la que le había echado el ojo. Gordon se emocionó y se ofreció a ayudar en la misión, pero Verge le ordenó que se quedara a custodiar la torre, con el pretexto de que la residencia del rey no debía permanecer vacía. Gordon suspiró aliviado, creyendo que su maestro había vuelto a sus cabales y que sus acciones anteriores eran solo estrés resultante de la graduación, dando esperanzas de arreglar la situación. Y cuando el asistente preguntó por la identidad del objetivo, Verge lo sorprendió al elegir el reino de Hilderan, la nación ubicada en el extremo sur y el punto más lejano posible de la torre. Verge voló hacia la ventana de un castillo distante, identificando a su objetivo como la 13ª princesa, la que tenía la menor presencia y la influencia más débil de todas. Irrumpió en su habitación, anunciando su llegada para llevársela, lo que hizo que Gordon gritara al otro lado que esa elección es exactamente lo opuesto a los estándares. Mientras tanto, la princesa lo miraba asombrada, preguntándose acerca de su identidad. Verge irrumpió en la habitación de la princesa, anunciando fríamente que él era el rey demonio y que venía a secuestrarla, pero ella lo recibió con una risa leve que parecía extraña en tal situación. En lugar de miedo, ella le preguntó con audacia y desafío si confiaba en su capacidad para manejarla, lo cual despertó su asombro.
Verge consideró extraña su pregunta, preguntándose a sí mismo si creía que los reyes demonio eran una broma, y le respondió con absoluta confianza que por supuesto él podía, como un rey demonio. En ese momento, la princesa lo sorprendió con su rendición inmediata, diciendo que le permitiría llevársela, lo que lo golpeó con conmoción y asombro. Verge dudó de su sospechosa calma y le preguntó sobre el plan que estaba tramando, a lo que ella respondió que siempre había esperado que esto sucediera algún día siendo una princesa. Él le advirtió que no intentara engañarlo, confirmando que no sería indulgente y que no le permitiría atraparlo, porque él también se encontraba en una situación desesperada. La princesa negó la existencia de cualquier conspiración, preguntando lógicamente cómo podría tender una trampa si no sabía de su llegada ese día. Verge reconoció para sí mismo la validez de su lógica, pero no pudo quitarse una extraña sensación de inquietud. La princesa cortó su tren de pensamientos, invitándolo a irse y extendiendo su mano hacia él. Él la cargó y voló de regreso a su torre en las montañas Hergest. A su llegada, Gordon lo recibió con impaciencia y tensión. Verge ordenó que la princesa fuera puesta en un rincón del cuarto piso en lugar de la prisión, justificando esto con su falta de resistencia y su deseo de concederle cierta indulgencia. Gordon estuvo de acuerdo, luego pidió hablar sobre un asunto importante. La escena se trasladó al cuarto piso, donde la princesa se quedó sola, se sentó en el suelo frío y duro, susurrando para sí misma que realmente había sido secuestrada. Comenzó a contemplar la habitación vacía, notando la ausencia de almohadas, mantas y sirvientes, y la falta de hermosos jardines y todos los aspectos de lujo a los que estaba acostumbrada en el reino. A pesar de toda esta privación, murmuró con una sonrisa misteriosa que la situación no era tan mala. Mientras tanto, Gordon mostró a su amo una invitación que llegó de la Torre de los Monstruos. Explicó que era una fiesta de bienvenida para el nuevo rey demonio, pero Verge se burló de la idea, considerándola un patético intento de acosarlo y mostrar poder sobre él. Añadió que el orgullo de los reyes demonios generalmente les impide cooperar, pero las duras y sin precedentes condiciones de Arei los obligaron a abandonar ese orgullo y trabajar juntos. Verge decidió aceptar la invitación, admitiendo que los había ignorado previamente, pensando que eran débiles, pero que ahora veía la necesidad de comunicarse con ellos. Verge llegó a la imponente Torre de los Monstruos en medio del bosque. Allí fue recibido por Draxen, el rey demonio de los monstruos, quien ha gobernado el lugar durante 70 años, sentado en su trono, devorando carne ferozmente. Draxen le preguntó con desdén si él era el nuevo rey que se burlaba de las tradiciones, describiéndolo como poco impresionante. Verge respondió fríamente, preguntando si quería una pelea y pidiéndole que expusiera la razón de la invitación. Draxen se rió sarcásticamente y reveló que el archiduque Blarinf era quien le había encargado vigilarlo. Verge respondió con un insulto directo al archiduque, describiéndolo como un viejo vampiro molesto y mofándose de que su exilio a Arein no fuera suficiente para hacerlo feliz. Draxen se enfureció ante esta audacia al dirigirse al archiduque, y en un repentino movimiento provocador arrojó un trozo de carne hacia Verge, ordenándole que lo lamiera. Draxen amenazó con perdonar su grosería si lamía el trozo de carne, pero Verge ignoró su amenaza con una pregunta retórica, preguntando si Draxen realmente no sabía la razón de su presencia allí. Draxen explicó con arrogancia que conocía la razón, la burla de Verge a las sagradas tradiciones del rey demonio. Verge lo interrumpió y le recordó que esas tradiciones les prohíben matarse entre ellos. Luego golpeó el suelo con el pie, haciendo que se agrietara por la fuerza del impacto. Draxen se sorprendió por su fuerza. Verge preguntó sarcásticamente si de verdad creía que se adheriría a esa regla. Draxen sintió un aura aterradora que emanaba de su oponente, dándose cuenta demasiado tarde de su error de juicio sobre la situación. Intentó tartamudear, mencionando al archiduque Blarinf y sus órdenes de asegurar el secuestro de una princesa, amenazando a Verge con perder su autoridad si no presentaba un informe dentro de un mes. Verge lo interrumpió fríamente, diciéndole que esperaba esta conversación y le reveló que, de hecho, había secuestrado a una princesa. Añadió en un tono que llevaba un significado implícito, que ella encajaba perfectamente con su gusto, lo cual despertó la confusión de Draxen. Verge abandonó la Torre de los Monstruos, dejando atrás a Draxen. Luego regresó a su torre en las montañas Hergest. Gordon elogió a su amo por mostrar la grandeza del rey demonio, pero Verge restó importancia a lo sucedido, confirmando que no fue nada especial y que su oponente no se atrevería a hacer más por el momento. A pesar de eso, enfatizó la necesidad de preparación y ordenó a Gordon que verificara la condición de la princesa para aprender cómo explotarla.
En su corazón, Verge se sentía preocupado por la postura de otros reyes demonio, dándose cuenta de que su unión en su contra representaría un obstáculo importante. Admitió que las consecuencias de burlarse de las tradiciones eran mayores de lo que esperaba, pero insistió en que, si el tiempo retrocediera, elegiría el mismo camino nuevamente, prefiriendo la muerte antes que doblegarse a esa basura. Decidió no repetir los errores del pasado y construir su fundación desde cero esta vez. Aunque esperaba obtener pocos puntos de energía por secuestrar a una princesa de bajo rango, lo consideró la opción más segura, pero de repente se sorprendió cuando revisó sus puntos y los encontró superando los 13.000, lo cual despertó su asombro extremo. Su pensamiento fue interrumpido por la llegada de un mensaje de video desde la Torre de los Monstruos, haciéndole preguntarse sobre su contenido. Draxen apareció en el video felicitando a Verge como nuevo rey demonio, expresando su deseo de ofrecer un regalo como gesto de buena voluntad a pesar de su mal primer encuentro. Draxen admitió que los logros de Verge en Arane no son fáciles, mostrando admiración y preguntándose si su burla a las tradiciones era solo una tapadera para algo más grande. Verge sintió que algo no estaba bien. De repente, Gordon irrumpió en la habitación aterrado, gritando que había un problema grave en el cuarto piso. Verge se apresuró allí para encontrar una escena increíble. El piso, que estaba vacío y frío, se había convertido en un exuberante jardín lleno de flores y mariposas. El estado de la torre mostraba que el proceso de naturalización estaba en marcha en el cuarto piso. En medio de este jardín mágico, la princesa se encontraba rodeada de espíritus elementales, haciendo que Verge se diera cuenta de que ella creó un ecosistema completo dentro de una torre mágica. Se dio cuenta de que este logro solo podía ser realizado por alguien que dominara los 4 elementos, y recordó que solo hay un elementalista espiritual en el continente capaz de eso. Él la confrontó con el hecho de que ella no era la 13ª princesa, como él pensaba, a lo que ella respondió con una sonrisa, que esperaba que él la confundiera con Helena. Verge le preguntó con asombro sobre su verdadera identidad. Ella reveló su nombre, Anna Hilderan, declarando con orgullo que ella es la princesa primera del reino de Hilderan. Y en el reino, la impactante noticia se difundió. La princesa primera había sido secuestrada por el rey demonio. En el reino de Hilderan, el rey se enfureció, gritando y amenazando a quien se hubiera atrevido a secuestrar a su querida princesa, Anna, y ordenó inmediatamente reunir a los héroes más fuertes y a todo el ejército para recuperarla y cortar la cabeza del necio rey demonio. En medio de este caos, la princesa regresó para recordarle a Verge su pregunta anterior sobre si él podría manejarla, confirmando que esa fue la razón detrás de su pregunta. Verge explicó que no había sido engañado por su apariencia, ya que había oído hablar de la existencia de una bruja elemental genio llena de maná, y era imposible no detectarla, preguntándose con curiosidad cómo había ocultado esa inmensa energía ante él. La princesa reveló un anillo en su mano, explicando que era una reliquia real que podía ocultar el maná. La princesa le preguntó a Verge si pretendía devolverla después de descubrir su verdadera identidad, pero él rechazó completamente la idea, considerando que devolver a la princesa lo convertiría en el hazmerreír y ningún reino le temería, lo que dificultaría la recolección de energía demoníaca. Decidió retenerla a cualquier costo. De repente, el sistema detectó una inmensa ira dirigida hacia él, lo que provocó un aumento descontrolado de sus puntos de energía demoníaca, superando los 19.000 puntos. Verge se dio cuenta de que el reino lo había identificado como el secuestrador y que la situación no cambiaría, ya fuera ella la primera o la 13ª princesa. Verge le confirmó a la princesa que ella seguía siendo su rehén. En el reino, el rey emitió órdenes decisivas para matar al rey demonio y recuperar a la princesa, pero los asesores se enfrentaron a un dilema, ya que aún no conocían la identidad del rey demonio responsable, por lo que enviaron patrullas de reconocimiento y le pidieron al rey que esperara. El rey explotó de ira en sus caras, regañándolos por no hacer nada mientras su hija estaba secuestrada, y les ordenó que se apresuraran a encontrar al culpable. Uno de los asesores le recordó al rey el reciente incidente del secuestro de un príncipe de un país vecino por el rey demonio de la lujuria, y cómo eso provocó la ira de todos y condujo a su muerte a manos de los héroes. Se preguntó con confusión acerca de la razón de la aparición de otro rey demonio que se atrevía a secuestrar a su princesa a pesar de ese ejemplo vivo, considerando el asunto extremadamente extraño. El resto de los asesores se dieron cuenta de que algo era realmente extraño. El rey dedujo que la noticia indicaba un nuevo rey demonio. De repente, un soldado llegó para informarles de información importante. Se habían detectado rastros de magia de teletransportación en dirección al norte, hacia las montañas Ergest.
El rey y sus asesores se sorprendieron por el destino, ya que las montañas Ergest se encuentran en el extremo norte, mientras que su reino está en el extremo sur. En la torre del rey demonio, Gordon expresó su preocupación por la llegada del ejército del reino de Hilderan, pero Verge sonreía con confianza, seguro de que el reino de Hilderan no podría alcanzarlo, dado el peligro del camino y la presencia de muchos países entre ellos y las montañas. Había calculado la vasta distancia y los obstáculos geográficos y políticos que impedían el paso de un ejército a través de otros países. Verge agregó que los países intermedios no abrirían sus fronteras a un ejército extranjero, dejándoles solo una opción: contratar un gremio de héroes. El rey se inclinó ante la realidad y ordenó contactar al gremio de héroes, pero en el cuartel general del gremio prevalecieron el pánico y la vacilación tan pronto como escucharon que el destino eran las montañas Ergest. Los héroes se negaron a arriesgar sus vidas en un lugar repleto de monstruos infernales, considerando que el rey de Hilderan los estaría enviando a una muerte segura. Verge predijo este escenario con precisión, sabiendo que los héroes, movidos por el dinero, no se arriesgarían a ir a un lugar tan peligroso, y por esta razón eligió construir su base allí. Su estricta planificación y profundo conocimiento de Arryn impresionaron a Gordon, quien sintió como si su maestro hubiera vivido en este lugar antes, a pesar de su aparente violación de las reglas. En el reino, el rey gritó con extrema asombro e ira al ver que ningún héroe se ofrecía a tomar la misión, preguntándose cómo se atrevían a llamarse héroes al no lograr salvar a la princesa. El asesor intentó calmarlo, explicando que los héroes en la región de Arryn son diferentes a otros porque se preocupan por las ganancias materiales más que por cualquier otra cosa, lo que los hace extremadamente selectivos en sus misiones. Mientras tanto, dentro de la torre, Verge estaba examinando la tienda del sistema, que le ofrecía comprar soldados como esqueletos a un costo de 10.000 puntos, o debilitar la interferencia dimensional, dándose cuenta de que formar un ejército adecuado tomaría mucho tiempo y enormes recursos. Se sentó en su trono pensando seriamente al darse cuenta de que su energía demoníaca actual era absolutamente insuficiente para enfrentarse a todo un ejército de héroes. Recordó el viejo miedo que conocía bien de su vida anterior. Para superar este obstáculo, emitió una orden a Gordon para contactar a Draxen inmediatamente, anunciando su intención de vender energía demoníaca por dinero humano. Gordon fue golpeado por una conmoción abrumadora, gritando con asombro e incredulidad ante la idea. Intentó objetar, explicando que la energía demoníaca es la moneda de los sueños que les permite trascender los límites de su raza, abrir las características de la torre y convocar monstruos. Entonces, ¿cómo podía cambiarla por dinero humano barato? Verge justificó su decisión diciendo que estaba seguro de que Draxen pagaría una suma enorme y que, sin ese dinero, no podría detener a los héroes con su energía actual. Y confirmó que había una cosa que podía hacer usando dinero humano, dirigiendo su mirada hacia la ciudad fortaleza Holtenwork cerca de las montañas. Verge llegó disfrazado con un atuendo de mercenario a la puerta de la ciudad, donde los guardias lo detuvieron con severidad, denunciando la locura de un mercenario que venía solo a las montañas Ergest y sospechando de él. En lugar de discutir, les arrojó una moneda de oro que los hizo quedarse paralizados, les guiñó un ojo indicando repartir la cantidad entre ellos, lo que hizo que le abrieran el paso de inmediato. Entró en la ciudad y resolvió buscar un guía debido a su falta de conocimiento de los detalles del lugar. La escena cambió al cuartel general del gremio de mercenarios Halcón Carmesí, donde los miembros bebían relajadamente y uno de ellos sugirió irse pronto, pero el líder rechazó la idea, considerando el lugar ideal. El líder explicó su filosofía basada en dejar que los soldados luchen contra los monstruos mientras ellos se contentan con recolectar el botín de batalla, preguntándose qué podría ser mejor que eso. La conversación se centró en los rumores del nuevo rey demonio en las montañas, donde uno de ellos se burló describiéndolos como noticias falsas, porque los reyes demonio generalmente construyen sus torres en lugares fáciles de alcanzar para los héroes. Continuaron burlándose de la noticia del secuestro de la princesa de Hilderan, descartando la idea de que un rey demonio cruzara todo el continente para secuestrar a una princesa. Uno de ellos señaló que el gremio de héroes rechazó la misión tan pronto como escucharon el destino. Concluyeron al final que todo el asunto era solo una obra de teatro y un truco para extorsionar más dinero. El líder estuvo de acuerdo con su opinión, reconociendo la locura de estas personas cuando se trata de dinero. De repente, Verge apareció detrás del líder, dándose cuenta entonces de la razón de su comportamiento. Los mercenarios se levantaron aterrorizados por su repentina aparición entre ellos, preguntándose sobre su identidad.
Verge sonrió sarcásticamente, señalando que parecían muy conocedores de los asuntos, lo que los convertía en guías ideales para él, y ordenó que solo uno se quedara mientras el resto se marchaba. Los mercenarios lo atacaron, considerándolo un intruso y jurando que no saldría con vida. Estalló una pelea violenta, pero Verge los contrarrestó con extrema habilidad, asestando golpes demoledores. Uno de ellos intentó tenderle una emboscada por detrás, pero Verge bloqueó el ataque con asombrosa velocidad. El enemigo se sorprendió cuando Verge atrapó su martillo con esa facilidad. Al final se encontró rodeado de mercenarios, apuntándole con sus ballestas. Verge continuó luchando y arrojó al enorme enemigo hacia los otros mercenarios. El líder mercenario se asustó y describió a Verge como un monstruo, después de que este acabara con sus colegas con total facilidad. Fuera del edificio de mercenarios, uno de ellos preguntó con desesperación por qué seguían luchando y otro se preguntó por qué no sentían cansancio después de tanta pelea. Después de que Verge acabó con el resto de los mercenarios, se acercó a su líder. Se acercó a él lentamente y con los ojos brillando en la oscuridad le aseguró que lo mantendría con vida si respondía a sus preguntas. El líder mercenario, tendido debajo de él, tembló de miedo y se apresuró a aceptar pidiendo clemencia. Verge les preguntó sobre la ubicación del mercado de esclavos. El líder lo guió a un lujoso palacio con una enorme puerta de hierro. Verge vio que el mercado solo vendía esclavos humanos. El líder le preguntó con vacilación si eso no le agradaba, para que Verge le preguntara si había algo más raro y le arrojara una bolsa de monedas de oro. La actitud del líder cambió inmediatamente y lo condujo a otra sección del mercado. En el camino, Verge se preguntó a sí mismo cómo el líder podía mantener la calma después de ver lo que le sucedió a sus seguidores mercenarios, concluyendo amargamente que los humanos y los demonios no son diferentes. El primero anhela dinero y el segundo anhela energía. Llegaron a mazmorras subterráneas, donde el líder le señaló el camino. Verge recordó cuando Gordon le preguntó qué pretendía hacer con el dinero humano, a lo que Verge le respondió que compraría esclavos. Definió su objetivo con precisión: otras razas capturadas por humanos. Explicó que estaba buscando específicamente a un elfo conocido por su integridad para usarlo como espía, sembrando el caos entre las filas de los héroes. Mientras tanto, el héroe Kento Cargill llegó al reino, donde el rey lo recibió cálidamente, expresando su confianza en que el héroe aceptaría la misión. Kento confirmó su aceptación, prometiendo salvar a la princesa y traer la cabeza del rey demonio en nombre de la justicia. De vuelta en el mercado de esclavos, el mercader le preguntó a Verge qué clase de esclavos quería, así que Verge señaló a un elfo detenido y dijo que lo compraría, indicando que el mercenario pagaría el precio. El mercenario se sobresaltó y se opuso, pero Verge le lanzó una mirada aterradora que lo hizo retroceder de inmediato y aceptar balbuceando. Verge les pidió a sus compañeros que salieran de la habitación porque quería comprobar algo, pero el mercader le advirtió que el elfo podría volverse loco. Verge le aseguró que pagaría el precio si ocurría algún daño. Verge miró al elfo encadenado, notando cómo los humanos habían convertido a esta noble criatura en un esclavo miserable. El elfo sintió la energía demoníaca de Verge y le preguntó con asombro por qué un demonio estaba interesado en un elfo. Verge le ofreció la oportunidad de vengarse de los humanos. El elfo admitió que la oferta era tentadora, pero no podía confiar en los demonios al igual que no confiaba en los humanos. Verge le aseguró que él era diferente y le ofreció un trato: lealtad por 50 años a cambio de seguridad y libertad, y le recordó que 50 años no era mucho tiempo para su raza y que esta oferta era mucho mejor que la humillación en la que vivía. Pero el elfo rechazó la oferta, recordándole a Verge que los demonios buscan destruir el árbol del mundo al que sirven los elfos, y en consecuencia destruir el mundo que éste mantiene. Preguntó bruscamente cómo podría confiar en él. Verge se dio cuenta en el fondo de que el elfo había dado en el clavo y de que pedir ayuda a un elfo era extraño en primer lugar. Verge juró por los estandartes del rey demonio que mantendría su promesa y no dañaría el árbol del mundo, un juramento que para los demonios tiene la misma santidad que el árbol para los elfos. A cambio, le pidió al elfo Granada de la tribu Maple que jurara por el árbol del mundo lealtad a él durante 50 años. Granada se sorprendió por el extraño comportamiento de este demonio, pero aceptó con la condición de ver al rey demonio que envió a Verge. Aquí Verge lo sorprendió al revelar su verdadera identidad como el rey demonio.
Granada se quedó en shock por lo que dijo. Granada se burló de esta afirmación, denunciando la idea de que un rey demonio viniera él mismo a comprar un esclavo, especialmente porque su poder se debilita cuanto más se alejan de su torre. Desafió a Verge sarcásticamente diciendo que le juraría lealtad por 100 años en lugar de 50 si demostraba que sus palabras eran ciertas. La escena cambió de inmediato al quinto piso de la torre de Verge, donde Granada se encontró de repente. Verge le recordó la promesa de 100 años, haciendo que Granada se diera cuenta de que estaba ante un verdadero rey demonio. Granada comenzó a quejarse de la vacuidad de la torre, señalando la falta de cualquier cosa hasta el tercer piso. Su desaprobación aumentó cuando vio que el cuarto piso solo contenía naturaleza sin ningún monstruo, preguntándose sarcásticamente cómo Verge planeaba detener a los héroes con una torre tan dilapidada. Le aseguró que a este ritmo no duraría ni un solo año antes de que los héroes lo hicieran pedazos, negándose a trabajar en un lugar como ese. Verge respondió con una inmensa presión de su energía demoníaca pura, recordándole al elfo el contrato concluido entre ellos. Granada sintió un terror extremo por ese poder abrumador, seguro de que estaba en presencia de un verdadero rey demonio. Poco a poco se dio cuenta de una verdad aterradora. La torre, a pesar de su vacuidad, se encuentra en las montañas Ergest, llenas de monstruos de nivel de desastre. Sin embargo, ningún monstruo los atacó mientras venían, lo que significaba que esos monstruos temían a este rey demonio. Granada se inclinó ante la realidad y juró el juramento de lealtad en nombre del gran árbol del mundo, prometiendo servicio por 100 años. En el fondo, esperaba obtener su venganza a través de un plan malvado que el rey le asignaría, pero Verge lo sorprendió con su primera petición y le pidió que le preparara una comida. El elfo se quedó atónito y sin comprender el asunto. Mientras cortaba verduras en la cocina, se preguntó con confusión por qué estaba haciendo estas tareas domésticas en lugar de participar en un plan malvado. La princesa Anna se unió a él y le ofreció ayuda con entusiasmo, aumentando la confusión del elfo sobre lo que estaba sucediendo en este lugar. Todos se trasladaron al comedor en el quinto piso, donde se sentaron alrededor de una mesa abundante. Granada preguntó a su amo con vacilación sobre la identidad de la chica, y Verge le reveló que ella era la primera princesa, Anna Hilderan. Granada fue golpeado por otro shock, gritándole como un loco a su amo por secuestrar a la princesa heredera. Volvió a cuestionar la utilidad de la torre vacía contra el inminente ataque de los héroes, pero a Verge no le importó y le ordenó que se sentara a comer, explicando que esta era la verdadera razón para comprarlo. Su habilidad culinaria es excelente. La princesa también se sentó sonriendo mientras el elfo se ahogaba en completa confusión ante esta situación surrealista. Al final, el elfo se preguntó si Verge pretendía hacerlo luchar contra los héroes en el cuarto piso, pero Verge lo negó, confirmando que si los héroes llegaban allí, el juego ya habría terminado porque habrían cruzado las montañas Ergest. Verge reveló a Granada su intención de convertirlo en un espía, sembrando disturbios en el mundo humano en su nombre, pero señaló la necesidad de hacer algo más antes de eso. Explicó su necesidad de probar las habilidades del elfo, lo que hizo que Granada se preguntara con asombro cómo derrotar a un rey demonio dentro de su torre. Verge ofreció condiciones para la confrontación: luchar con una mano y sin usar energía demoníaca, a cambio de reducir la duración del contrato en 50 años si el elfo ganaba. Granada aceptó el desafío con entusiasmo, prometiendo darlo todo en este duelo. El choque comenzó con movimientos rápidos y repentinos. Verge elogió los movimientos de su oponente, que no fueron afectados por largos años de esclavitud, preguntándose si había absorbido maná del cuarto piso o mejorado sus habilidades físicas, describiendo su estilo como adecuado para la raza élfica. Granada respondió con un poderoso ataque mágico, confirmando que sus habilidades superaban a un elfo normal y advirtiendo a Verge contra el error de elegir al oponente y el lugar. El elfo logró atar el pie de Verge con raíces mágicas de plantas. Vio en eso una oportunidad de oro para recuperar sus 50 años, considerando las defensas de su oponente completamente expuestas. Dirigió un golpe directo y confiado hacia Verge, pero de repente se sorprendió por el aura de poder aterrador y recordó con horror a quién se enfrentaba. Verge le aseguró que mantendría su promesa de no usar energía demoníaca y que controlaría su poder para evitar matarlo. Granada trató de detenerlo, en pánico, pero Verge propinó un poderoso puñetazo que puso fin a la confrontación. La escena cambió a la ciudad de Horton Walk, donde se encuentra el cuartel general de los mercenarios Halcón Carmesí. Los mercenarios dieron la bienvenida a Verge muy calurosamente esta vez, expresando su honor de reunirse con él nuevamente.
Él ofreció contratar sus servicios por un año, por lo que el líder aceptó, preguntando inmediatamente por el presupuesto, mientras un miembro murmuraba, indignado, sobre su líder, adulando a la persona que los golpeó. Berche arrojó una pesada bolsa llena de oro como pago inicial. Los mercenarios declararon su eterna lealtad a él, afirmando que la lealtad es su rasgo, mientras su líder pensaba seriamente en reemplazarlos con otro escuadrón en el futuro. Les ordenó que incluyeran al hombre que lo acompañaba en su equipo, explicando que él transmitiría sus órdenes a partir de ahora, lo que causó vacilación entre los mercenarios al principio. Granada dio un paso adelante y se presentó. Signos de miseria y llanto aparecieron en los rostros de los mercenarios mientras abrazaban a Granada después de notar su cara destrozada, resultado de la paliza de Verge, lo que les hizo sentir afinidad hacia él después de haber sufrido la misma suerte. Verge pensó para sí mismo que estos mercenarios, a pesar de su apariencia promedio, son profesionales que trabajan en la región de Ergest y no pueden ser reemplazados fácilmente, y que el único héroe que accedió a la solicitud del reino de Hilderan es el héroe Kento Cargill, quien derrotó al rey demonio de la lujuria. Verge se dirigió a los mercenarios como su nuevo líder. Verge reveló la primera misión, que es investigar el asunto del héroe Kento, empleado por el reino de Hilderan. Los mercenarios respondieron con entusiasmo y seriedad, declarando su obediencia a las órdenes. Berke regresó a su torre, pensando en el siguiente paso después de dejar el asunto de los héroes a Granada. Decidió que había llegado el momento de aumentar su poder personal, dado que vendió todos los puntos de energía demoníaca, usualmente utilizados para mejorar la torre o al rey. Su única opción restante para aumentar el poder era por otros medios. Su elección recayó en la flor del alma, un cristal de maná que brota después de absorber la energía de la naturaleza y otorga un poder inmenso a quien la consume. Verge pensó para sí que las montañas Ergest, debido a las duras tormentas de maná y los fuertes monstruos, mantenían su naturaleza virgen, intacta por manos humanas, lo que permitía que las flores del alma absorbieran el maná de la naturaleza durante largos años y se volvieran extremadamente puras. Consideró el lugar un tesoro enterrado para estas flores, y aunque son menos efectivas que la energía demoníaca, son mejores que nada, por lo que decidió ir a buscarlas. Gordon le advirtió del peligro de ir sin preparación, comparándolo con buscar una aguja en un pajar y recordándole que los monstruos lo atacarían tan pronto como vieran la oportunidad. Verge respondió con confianza que podía manejar a los monstruos fácilmente, pero reconoció la dificultad de encontrar las flores, como mencionó Gordon, a menos que poseyera un excelente detector de maná. Su conversación fue interrumpida por un ligero golpe en la puerta. La princesa Anna asomó la cabeza con una linda criatura de limo azul sobre ella, preguntando si estaban ocupados. Verge y Gordon se sorprendieron al verla. La princesa salió corriendo y jugando felizmente con los espíritus elementales que llenaban el lugar, y parecía estar disfrutando mucho. Expresó su extremo entusiasmo, admitiendo que se había aburrido recientemente, y le recordó a Verge su promesa de permitirle decorar el cuarto piso a su gusto. Verge se quedó asombrado mirándola, viendo que ya había decorado el lugar a su gusto, preguntándose qué tan lejos llegaría con eso y que la mera idea de que ella decorara la torre de un rey demonio era un asunto loco en sí mismo. La princesa se giró hacia él con una sonrisa tímida, admitiendo que no esperaba que le permitieran salir de la torre, pero estaba feliz de haber venido a comprobarlo. Verge de repente la cargó en sus brazos, pidiéndole que se sujetara fuerte, y la sacó volando de la torre antes de que ella comprendiera lo que estaba sucediendo. Él despegó con ella, volando en el cielo a gran velocidad. La princesa miró el mundo desde arriba, con los ojos muy abiertos y asombrados, admitiendo que no se dio cuenta de la belleza del paisaje porque fue secuestrada en la oscuridad. La vista del amanecer y las nubes la deslumbró y murmuró, asombrada, sobre lo vasto que es el mundo. Recordó su vida monótona en el palacio, donde cada día era una repetición del anterior, de entrenamiento mágico y estudio de las reglas, creyendo que pasaría toda su vida así hasta que muriera. Le dijo a Verge que podría ser la única persona que voló sobre las montañas Ergest. A Verge no le importó la información, pero dirigió su atención a la tarea que se le requería. La princesa le pidió que la llamara por su nombre, Anna, ya que pasarían mucho tiempo juntos. Verge estuvo de acuerdo, pero la regañó por olvidar su posición, amenazándola con transferirla a la prisión subterránea si no usaba a sus espíritus para encontrar las flores del alma. Anna se disculpó y usó su espíritu de agua y viento para buscar. Verge esperaba que la búsqueda tomara tiempo, pero confiaba en que serían más rápidos que él. De repente, Anna gritó que había encontrado algo. Verge aterrizó en la ubicación especificada para encontrar monstruos alrededor de la flor y dijo que había huéspedes que se les adelantaron.
un grupo de enormes monstruos apareció y Verge le explicó a la princesa que los monstruos son una raza demoníaca que abandonó el mundo demoníaco, pidiéndoles que obedecieran sus órdenes como rey demonio, que no tocaran la flor y se fueran. Pero los monstruos se negaron a obedecer, declarando que no escuchan las palabras de los demonios y no les gustan, y lo amenazaron con matarlo. Verge se rió sarcásticamente, reconociendo que Gordon tenía razón y se dio cuenta de su error al esperar un pensamiento lógico de los monstruos, decidiendo quemarlos a todos y convertirlos en cenizas. Los monstruos atacaron ferozmente, gritando con intención de matar y proteger lo que consideraban suyo. La batalla comenzó en medio de gritos de dolor y llamas. Los monstruos atacaron a Verge, gritando de rabia, pero Verge quemó a todos los que se interpusieron en su camino. Uno de los monstruos dirigió sus órdenes de golpear al más débil primero, señalando a Anna. Los monstruos corrieron hacia ella con inmensa fuerza, pero Verge disparó llamas abrasadoras hacia ellos, acabando con todos. Mientras Anna se mantuvo firme, recordó que los orcos de la tribu Toro son conocidos por su capacidad para derribar ogros si cooperan, pero aún así los vio indefensos, incluso para acercarse a ella. Verge liberó una inmensa energía demoníaca, haciendo que Anna se diera cuenta de su poder destructivo. En un momento, la escena se convirtió en destrucción total, donde Verge se encontraba solo, en medio de cadáveres. Anna se sorprendió por la pureza de maná que emitía una flor espiritual de rubí, con atributos de agua y hielo, que encontró en medio de la nieve, pero Verge le advirtió que no fuera codiciosa con ella. Verge prometió que le daría una si encontraba más, lo que hizo que sus ojos brillaran de alegría y entusiasmo, y él comentó sarcásticamente que los humanos solo se emocionan por las recompensas. Pero desafortunadamente Anna no encontró ninguna otra flor, a pesar de su extenuante búsqueda hasta el agotamiento. Regresaron a la torre de Verge, donde Verge pensó en Anna y en que ella es la primera princesa de Hilderan, y murmuró que al principio pensó que era un error. Se dio cuenta de que podría ser más útil de lo que esperaba. Gordon le dijo a Verge que recibió una llamada repentina y rápida de Granada, donde Granada le dijo que el héroe Kento y otros 32 héroes habían salido de la capital, pero no se dirigían hacia las montañas Ergest. Explicó que seguirían el camino clásico del héroe, formando un equipo y luego creciendo a través de misiones de aldeanos y aumentando su fuerza durante el viaje. Gordon ofreció planes alternativos para el viaje de los héroes, pidiéndole a Verge que los leyera cuidadosamente, pero Verge sorprendió a Gordon al tirar esos planes a un lado, lo que despertó su asombro. Verge anunció su impactante decisión de no enviar ningún monstruo u obstáculo para obstaculizar el viaje de los héroes esta vez. Justificó que los obstáculos incompletos no hacen más que hacer que los héroes se fortalezcan, y le ordenó a Gordon que transmitiera este mensaje a Granada y acompañara a los héroes con los mercenarios para ganarse su confianza. Gordon comentó que su amo, como de costumbre, no sigue los estándares tradicionales y se preguntó ansiosamente cómo detener a los héroes con su torre actual. Verge le aseguró que reforzaría la torre, pero usando un enano. Gordon se opuso firmemente, considerando que la presencia de un enano junto con un humano y un elfo en la torre los convertiría en el hazmerreír. Verge se burló de sus seguidores, quejándose. Verge explicó que no tenía la intención de depender del enano mismo, sino de las herramientas mágicas hechas por los enanos. Explicó su idea diabólica. Dado que los héroes están acostumbrados a los estándares del rey demonio, esperarían monstruos débiles en el primer piso, pero serían sorprendidos por docenas de cañones. Gordon se dio cuenta de que los héroes no estarían listos para eso. Negó con la cabeza, desesperado, admitiendo que este plan se aleja mucho de los estándares familiares. De repente, Gordon gritó en pánico, señalando otro secuestro que acababa de ocurrir. La escena cambió a la ciudad de Wolfner, la ciudad subterránea de los enanos. Allí, Loger Friedrich, el mejor herrero entre los enanos, estaba practicando su trabajo hábilmente. Loger parecía indiferente, sin darse cuenta de que se había convertido en el próximo objetivo del rebelde rey demonio que planeaba secuestrarlo. Bueno gente, esto es todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado esta historia tanto como a mí. Gracias por llegar hasta acá. Ya saben, dejen un like, comenten y suscríbanse para traer la continuación. Y si quedaron con ganas de ver más de mi contenido, les recomiendo estos dos videos que aparecen en pantalla y que seguro no se han visto. Elijan el que quieran para que sigan disfrutando.